acá en el IESA y con nuestro programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento. Antes de comenzar la actividad, me gustaría que por favor, exacto, todos mantengan sus micrófonos y videos apagados. Al finalizar la conferencia pueden hacer sus preguntas vía chat y nosotros se los vamos a estar leyendo a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Federico Restrepo, que nos va a estar hablando de gobierno corporativo, clave del éxito de las empresas públicas de Medellín. Dejo al profesor José María de Viana para la presentación y bienvenida, profesor. Pues muchas gracias, Eddie, y agradecido con Federico Restrepo que nos acompaña hoy. Para mí es un honor, es un privilegio para el IESA tener a Federico entre nosotros. Federico, en primer lugar, es un buen amigo de Venezuela. Yo conocí a Federico en una reunión de vecinos discutiendo el servicio de agua potable en la esquina de Ideas hace unos meses y lo conocí personalmente, pues yo había seguido su trayectoria profesional. Federico es un ingeniero civil con una trayectoria brillante, ha dedicado la mayor parte de su vida a la consultoría en proyectos de ingeniería hidroeléctrica, en los mayores proyectos hidroeléctricos en Colombia. Tuvo 4 años en la gerencia general de empresas públicas de Medellín y después de esa experiencia empresarial importantísima que tuvo, ha trabajado también en las concesiones de autopistas de Colombia y en este momento tengo el gusto de decirles que recientemente ha sido nombrado rector, es decir que un hombre, una larga trayectoria profesional, se va a dedicar a la formación. Vamos a hablar de Empresas Públicas de Medellín. Para los que no la conozcan, Empresas Públicas de Medellín es una empresa que causa mucha admiración. Y la admiración es porque Empresas Públicas de Medellín se ha dedicado a los servicios públicos domiciliarios. Cuando digo a los servicios públicos, prácticamente a toda la gama, desde los servicios de energía eléctrica, generación, transmisión, distribución, agua potable en distintas formas, está trabajando en distribución de gas, está trabajando también en manejo de basura. Y es muy interesante porque ha logrado demostrar que la gerencia de servicios públicos científica logra dar resultados. Eso quiere decir que las operaciones que tiene a través de 46 empresas distintas son exitosas. Empresas Públicas de Medellín es una empresa que factura cerca de 5.000 millones de dólares al año, que genera una EBITDA del 30%, que tiene activos por 15.000 millones de dólares, que tiene generación de electricidad de 3.500 megavatios, que transporta gas natural a través de 8.500 kilómetros de conducciones, que tiene la mayor planta de agua desalinizada de Latinoamérica, una planta de 1.000 litros por segundo en Antofagasta, y que además de eso ha manejado un parque eólico importante en Chile, que posteriormente vendió, de más de 100 megavatios, y todavía opera un parque en La Guajira colombiana, vecino con nuestra frontera, que tiene 20 megavatios de potencia. ¿Por qué es importante para nosotros Empresas Públicas de Medellín? Porque Empresas Públicas de Medellín es una empresa del Estado. En el caso de empresas públicas, la propiedad de la empresa pública está en manos del municipio de Medellín, lo que quiere decir que el representante del accionista, que es el alcalde, cambia cada 4 años. En Colombia no hay reelección de alcalde y por lo tanto cada 4 años tendremos un nuevo alcalde. Y todos los problemas que puede traer eso, entre otros, en estos 20 años, Empresas Públicas de Medellín ha tenido 8 gerentes generales. Sin embargo, ha sido una empresa que tiene un equilibrio de la gerencia, del accionista y de ¿Y qué queremos conocer un poco hoy? Mire, que las empresas del Estado seguirán existiendo y son muy importantes, inclusive en países que pensamos que son profundamente liberales.
y que tiene que haber mecanismos que esas empresas funcionen bien. Empresas públicas, a través de los años, ha venido creando una serie de mecanismos que llamamos de gobierno corporativo y que buscan precisamente que una empresa del Estado tenga un nivel de eficiencia y de excelencia como tiene esa empresa. Como conversamos hace un rato con Federico, antes que ustedes estuvieran en la reunión, muchas empresas privadas quisieran tener la excelencia profesional y la constancia en el tiempo en crecimiento. Empresa Pública de Medellín, además, es una empresa que llamamos multilatina, es decir, ha aprendido a hacer servicios fuera de sus fronteras. Eso quiere decir que ha aprendido a ser internacional. Es decir, ha aprendido a formar talento y desarrollar empresas fuera del medio que conocen y de las reglas que conocen. Por lo tanto, tiene uno de los atributos importantísimos de una empresa, que es que sabe hacer negocios internacionalmente. Inclusive en segmentos del negocio que parecieran que son despreciables. Por ejemplo, en algún momento hemos escuchado que la distribución eléctrica es un negocio muy comprometido. Pues mire, Empresas Públicas de Medellín, fuera de su territorio, en Centroamérica, hace distribución eléctrica, lo hace bien y logra excelentes resultados. Yo sin más quería pasarle la palabra a Federico. Para nosotros es una verdadera alegría que usted esté con nosotros y lo dejo en sus manos, Federico. Bueno, José María, pues muchas gracias por la introducción, por la invitación a esta conversatorio, a esta conferencia y poder transmitir, digamos, algo de la experiencia que personalmente tuve en EPM, para que el nombre no sea tan largo, de Empresas Públicas de Medellín. Realmente pues la marca corporativa es esa que aparece allí en el logo de la presentación. Obviamente al IESA por el tiempo, por la preparación y también por todo el soporte técnico que todas las personas han permitido que esta conferencia pues, se lleve a cabo. José María, pues en la introducción que haces, pues muestras que realmente pues tienes un conocimiento amplio de lo que es esta empresa y que es, como bien decía, es una empresa de propiedad del Estado, del orden municipal, o sea, del municipio de Medellín. Fue creada hace 65 años. Y desde su creación se establecieron como unas reglas del juego justamente para tratarla de blindar de los cambios de gobierno y de los cambios políticos, para que la empresa como tal fuera, digamos, pongámosle esa palabra, inmune a esos apetitos burocráticos que se establecen cada que hay un cambio de gobierno. Yo no voy a repetir, básicamente ya José María hacía mención, pues simplemente agregarle que esta es una empresa que hoy tiene 16.7 billones de dólares de activos y que en empleos directos, pues empleados de las empresas del grupo. Esto es un conglomerado, es un grupo empresarial que involucra varias empresas en Colombia y en otros países, en 7 sectores, en 7 tipos de negocios: generación, transmisión, distribución de energía, en gas, en provisión de agua potable y saneamiento, y en gestión de residuos sólidos, particularmente en Medellín y el área metropolitana, y con presencia pues en varios países, como bien lo mencionabas, desde México en aguas, Guatemala, El Salvador, Panamá en energía, en distribución de energía. En Chile estuvo, como bien lo mencionabas, con un parque eólico de 120 megavatios que ya enajenó, que ya vendió, y tiene hoy una planta desalinizadora de agua en Antofagasta, al norte de Chile. Pues manejar, digamos, un conglomerado de empresas, porque entre otras cosas, pues la holding que enmarca, digamos, como todas estas empresas en los distintos países, pues es la que es propiedad 100% del municipio de Medellín.
pero en cada uno de los países es propietario con control mayoritario de empresas que además hacen parte o de la cual también hay, digamos, participación propietaria de pues, individuos, personas naturales o jurídicas y también de gobiernos. Por ejemplo, en Panamá se comparte la distribuidora, la más grande de Panamá, con el gobierno panameño, pero EPM, digamos, tiene el control mayoritario y por supuesto tiene, digamos, como el control de la gestión de la empresa. Igual ocurre en Guatemala, donde es propietaria de la mayor empresa distribuidora de Guatemala, y en Salvador igualmente. Esto todo junto, pues, conlleva, digamos, a tener unas connotaciones como es el segundo grupo empresarial por activos y ventas más grande de Colombia, después del petrolero, que es Ecopetrol. De manera directa en Colombia genera 60.000 empleos directos, o sea, no son los empleados completos o pertenecientes a las empresas del grupo, pero sí induce a través de los contratistas la generación de 60.000 empleos directos y unos 70.000 indirectos. El mercado incluye 17 millones de personas en todas las áreas de prestación de servicios que ya mencionábamos, incluyendo una reciente adquisición que es la operación de la mitad del mercado del Caribe colombiano, que se acaba de enajenar después de una intervención que se tuvo. Esta era una empresa que se llamaba Electricaribe y era propiedad de una empresa española que definitivamente pues, fracasó, muy posiblemente por ausencia de políticas de gobierno corporativo como las que mencionábamos, y pues EPM entró a tomarse, a participar en la 50% de ese mercado, o sea, incluye una población de 6 o 7 millones de personas adicionales que son las que se incluyen allí. Esta es una empresa que, dijéramos, no es una sociedad anónima, pero sí, digamos, incursiona en el mercado de capitales en la gestión de bonos y en colocación de bonos en los mercados nacionales e internacionales, y para el cual pues, ya también ha adquirido una calificación de grado de inversión en las calificadoras de riesgo internacionales. Ese es, digamos, como el marco en el cual fundamentalmente se ha movido. Y como lo mencionábamos ahora antes de entrar a hacer esta presentación, las empresas que son de propiedad del Estado, pues que se tiende a mencionar que por ser del Estado, pues son empresas ineficientes, que lo son y muchas, pero realmente la sostenibilidad de una empresa de propiedad del Estado no depende tanto de que sea de propiedad del Estado o de la naturaleza pública o privada de sus propietarios, sino más bien de cuál es el modelo de gestión que aplica y que se lo dejen aplicar, obviamente. Hay empresas de propiedad privada que son muy eficientes, pero también las hay muy ineficientes, que aplican unos modelos de gestión muy precarios o unas políticas de gobierno corporativo pues, inexistentes, al igual que ocurre también en las empresas del Estado. Pues esta se dio a la tarea justamente de plantear lo siguiente como modelo de gobernabilidad, llamémoslo así, es cuáles son las reglas del juego que la gestión de una empresa de estas, que es de propiedad del Estado, repito, tienen que existir entre su dueño y los administradores de la misma y los demás grupos de interés, porque una empresa de estas no se debe solo a su dueño, sino a todos los sectores y grupos de interés o stakeholders con los cuales está relacionado, que también hablaremos ahora algo de eso. Entonces, pues lo primero que se plantea es que la empresa tiene que ser sostenible, y aquí hay un punto que es absolutamente esencial dentro de esto. No es maximización de la rentabilidad. Se me olvidaba mencionar una cosa que también es importante en este contexto. Por ser una empresa de propiedad del Estado, no tiene ninguna prebenda impositiva, o sea, no tiene
sobre sus competidores. En Colombia el mercado de energía eléctrica es una competencia abierta. Aquí hay operadores privados y hay operadores públicos por todas partes que cogen sectores de mercado. Hay, digamos, un ente de regulación, un ente regulador que es el que define, dijéramos, cuáles son los límites de participación. Por ejemplo, en el sector de distribución de energía no puede participar no puede tener una participación en el mercado de más del 37% ninguna empresa. En el sector de generación de energía no puede ser más del 30%. En el sector de aguas igualmente existe, aunque ese es, digamos, como un monopolio natural, puesto que la fuente de suministro es propia dentro, o sea, no es viable transportar agua kilómetros, cientos de kilómetros, como ocurre con el de la energía eléctrica, y eso le da ya una connotación muy particular, digamos, respecto a la participación del mercado. Pero yo lo que quiero significar aquí es que por el ser el hecho de una empresa de propiedad del municipio de Medellín, que es uno de los 1000 y pico municipios en Colombia, pues sí, es la segunda ciudad de este país, pues no es que tenga, digamos, ningunos privilegios sobre cualquier otra empresa. Eso es muy importante y eso fue a raíz de, digamos, la Constitución del año 91, que fue el que, digamos, abrió y permitió la participación de sectores privados en la prestación de servicios públicos. Entonces, el concepto de sostenibilidad es absolutamente esencial por lo siguiente. Una empresa, hay muchas empresas que en su visión y planteamiento estratégico tratan de optimizar y maximizar la rentabilidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es que uno no puede ser rentable a costa de la tragedia de los grupos de interés a los cuales se debe. O sea, yo no puedo maximizar la rentabilidad a costa de comprarle o exigirle unos precios paupérrimos a los proveedores o a los contratistas. O sea, tampoco puedo buscar ser rentable, digamos, incumpliendo normas medioambientales o atacando el medio ambiente, porque de pronto es mucho más, sí, más rentable. Entonces aquí el concepto es más de sostenibilidad. O sea, yo tengo que ser sostenible, por supuesto la sostenibilidad implica, ser sostenible implica que tenga que ser rentable. Yo no digo que no, porque si no es rentable, pues tampoco es viable, o sea, tampoco subsiste. Pero no es, digamos, como el objetivo fundamental, aquel de maximizar la rentabilidad, sino más bien maximizar la sostenibilidad. Y esto es un punto que es muy importante, digamos, sobre todo hoy en día, cuando justamente las empresas se deben no solo a sus dueños, sino también al medio en el cual se desenvuelven. Y eso es parte, digamos, de ese propósito que está establecido en una empresa de esta naturaleza, y para poderlo hacer pues tiene que crecer. O sea, estas empresas no pueden quedarse, digamos, estáticas y simplemente ir respondiendo al crecimiento vegetativo del mercado asociado con el crecimiento de la población. No, hay que buscar, digamos, participación en nuevos mercados. Entonces aquí hay un punto también muy importante para explicar el por qué una empresa como estas, que es de propiedad de una ciudad, pues es multilatina. O sea, ¿qué está haciendo en Guatemala? ¿O qué está haciendo en Panamá? ¿O qué está haciendo en Chile? Y en el futuro, quién sabe dónde más. Y es porque, ya lo decíamos ahora, tiene unas restricciones en la participación del mercado por control precisamente del monopolio, pues que no se vaya a convertir en un monopolio. Y entonces esta empresa había llegado ya, digamos, como a los límites de su participación en el mercado que la norma colombiana, digamos, le permitía. Y para poder crecer, entonces empezó a buscar oportunidades de inversión en otros países. Y así fue como llegó a los países que mencionábamos en Centroamérica y en Chile, justamente para dijéramos, ir aplicando esta estrategia de crecimiento. O sea, no solo ir creciendo con el crecimiento del mercado en Colombia sin cambiar el límite de participación, sino pues ampliando la participación en otros mercados. Hoy en día, por ejemplo, el 30% de los ingresos provienen de las inversiones que la empresa tiene por fuera de Colombia.
es importante. Y para poder accesar a esos mercados, pues también incursionó en el mercado de capitales, las colocaciones de bonos, etc. Es claro que para esta empresa y para todas las empresas que hacen parte de su grupo tiene que partir de una serie de valores, pues, transparencia, tiene que ser transparente, rendir cuentas, tiene que ser responsable, tiene que generar confianza, tiene que innovar, tiene que ser cercano a los clientes, a los usuarios y a sus empleados, a sus trabajadores, a los proveedores, etcétera. O sea, todo este tema de valores no es que se aplica única y exclusivamente al interior de la compañía, sino a cada uno de los grupos de interés. Y esto, digamos, esta serie de conceptos convergen en dos elementos que son absolutamente esenciales. La primera es cómo vamos a gobernar esta empresa, o sea, cuál es la gobernabilidad de esta empresa. El gerente y todas las directivas, y la junta directiva, cómo la va a gobernar, cómo va a establecer su relación con el dueño, pero también su relación con los demás grupos de interés. Y ahí es donde se mezclan esos dos conceptos. Gobierno corporativo en relación con los inversionistas y los propietarios y responsabilidad social empresarial con los demás grupos de interés. Esto es lo que ya veremos enseguida, que es lo que podemos llamar una política pues, de gestión empresarial amplia que genere valor para todos esos grupos y que tenga un equilibrio fundamental entre lo ambiental, lo social y lo financiero, que era lo que yo me refería ahora precisamente frente al tema de la maximización de la sostenibilidad, más no la maximización de la rentabilidad, que es distinto. O si lo podemos hablar de otra forma, es maximizar la rentabilidad social más que la rentabilidad financiera, que obviamente pues, también tiene que ser, como ya lo decía, rentable. Entonces, ¿qué es ese gobierno corporativo? ¿Qué es ese elemento que nos aporta a nosotros, digamos, las reglas para poder gobernar una empresa de estas? Y es el conjunto de prácticas y normas al interior del grupo que demarcan un equilibrio adecuado entre la propiedad, o sea, entre el dueño, entre la dirección, o sea, junta directiva y gerencia o presidencia de la compañía, y por supuesto el modelo de gestión, o sea, toda la serie de elementos que hacen que pues una empresa de estas sea gobernable. Y ya lo mencionábamos, plantea esa sostenibilidad, generarle valor al dueño. ¿Por qué? Porque es que también lo debía mencionar, casi el 30% de los ingresos que la ciudad de Medellín tiene proviene de las utilidades que esta empresa le transfiere. Y estamos hablando de cerca de, bueno, fluctúa en función pues, de cuál es la tasa de cambio. Pero podemos estar hablando de 400, 500 millones de dólares al año, le transfiere como utilidad a esta empresa, y no es el 100% de la utilidad. Solamente es un porcentaje que llega como al 40%, al 30% de la utilidad, y el resto se va reinvirtiendo, y eso es lo que permite que esta empresa pues, no requiera incursionar o en ser una sociedad por acciones para buscar recursos de capital para crecer, sino que es la reinversión de las utilidades que no le transfieren al municipio la que le permite ir, digamos, creciendo en el mercado en el cual se desenvuelve. Bueno, y lo otro es que pues lo que acá se plantea pues también es replicable a todas y cada una de las empresas del grupo, o sea, tienen que estar, digamos, como hablando, digamos, como el mismo lenguaje. Ya hablábamos de esto, y un punto que es absolutamente esencial es que debe ser una gestión absolutamente transparente, o sea, la gente, los grupos de interés tienen que saber qué es lo que está haciendo esta empresa y para dónde va esta empresa. Y eso pues con mayor razón por ser una empresa de propiedad del Estado, o sea, que se le pide una rendición de cuentas pública y no solo frente a, digamos, los tenedores de bonos internacionales que son, digamos, rendiciones cada 3 meses como obliga, digamos, como los reglamentos o los reglamentos de las colocaciones de bonos, sino también con la ciudadanía, con los proveedores y contratistas, etcétera, etcétera.
Los ámbitos en los que se materializa esta gobernabilidad, este gobierno corporativo, pues son, primero, pues por supuesto, la propiedad de la empresa, o sea, con su dueño, el municipio de Medellín. O sea, y ahora entraremos un poco a hablar de eso y hablaremos también de las debilidades y los problemas que últimamente ha tenido justamente en ese relacionamiento. La junta directiva como órgano de dirección, la gerencia y como órgano de gestión de la empresa, la relación con las empresas subordinadas, que tiene a su vez sus propios órganos de gobierno, y también una serie de accionistas minoritarios que también tienen que ser, digamos, respetados. Y la relación con los inversionistas y los tenedores de bonos, que fundamentalmente los inversionistas aquí están relacionados con los tenedores de bonos, más no con accionistas, porque esta es una empresa 100% de propiedad del municipio. Para poder hacer eso, pues es importante, ya lo decía, la transparencia, rendir cuentas, el equilibrio entre los órganos del gobierno, compromiso en la implementación de las prácticas de gobierno, corresponsabilidad, o sea, lo que hace una de las empresas de la holding, pues tiene que ser, digamos, como decimos coloquialmente, tienen que estar remando todas para el mismo lado, de acuerdo, pues obviamente con sus propios ámbitos. Y articularlo con otros sistemas y procesos y temáticas al interior de la organización. Pues obviamente pues eso es evidente. Ahora, ¿cuáles son esos órganos del gobierno corporativo? Pues en el caso de EPM, pues el órgano mayor es el Consejo de Medellín, más que el alcalde, que es, dijéramos, como el ente de control político y legislativo al interior de la ciudad. Está la alcaldía de Medellín, esos dos, digamos, manejan la propiedad. ¿Hasta dónde el Consejo de Medellín, por ejemplo, interviene en la gestión de la empresa? En dos elementos que son fundamentales. Uno, la aprobación de los estatutos de la compañía, digamos, que es, digamos, como donde se define el objeto social, es donde se define cuáles son los negocios en los cuales puede intervenir y cuáles no, cómo se nombran las juntas directivas, cómo se articula, digamos, un código o una política de gobierno corporativo dentro de los estatutos. Ese es, digamos, como el órgano director, que además es una ley local, un acuerdo municipal. Y también interviene, curiosamente, cuando se va a enajenar un activo. O sea, no interviene para nada en el crecimiento, o sea, no interviene para nada en auditar o más que auditar en establecer un control de hacia dónde se debe crecer o no. Eso es una autonomía, digamos, al interior de la empresa. Pero cuando se va a enajenar, o sea, disminuir el tamaño de la empresa, ese sí tiene que ir al Consejo de Medellín. O sea, el Consejo de Medellín es quien aprueba si la empresa puede vender o no un activo, pero no aprueba si la empresa debe o no comprar un activo. Eso es una diferencia que es además fundamental. A veces tiene sus problemas porque hay veces es necesario enajenar activos porque o no han resultado ser, digamos, los más eficientes o no se han comportado como corresponden o por alguna otra situación. Por ejemplo, el caso más concreto fue EPM llegó a manejar hasta hace unos 15 años otro sector, digamos, de los servicios públicos, que era el de telecomunicaciones, pero era cuando, digamos, estaba muy enfocado hacia lo que era la telefonía fija. Y pues empezó a ver que con toda la dinámica de la telefonía móvil y el crecimiento de las telecomunicaciones digamos, las tasas rapidísimas de obsolescencia de esos sectores, pues a empresas públicas de Medellín no le queda muy fácil competir, digamos, con los grandes multinacionales en los temas de telecomunicaciones, particularmente los prestadores de los servicios de telefonía móvil e internet, etcétera. Pero, sin embargo, incursionó en eso, empezó a incursionar, pero como lo decía, empezó un momento en que, de acuerdo con un análisis estratégico que se hizo, se vio que era un sector que le estaba, digamos, subvencionándose de los recursos que generaban los otros sectores, esto es el de energía y el de aguas. Entonces,
si bien aparentaba ser un negocio, digamos, viable, sostenible, no era un negocio que realmente le estaba succionando, digamos, recursos a los otros dos sectores. Esa enajenación fue una enajenación muy traumática en la discusión en el Consejo de Medellín, pero finalmente digamos que se logró. Bueno, el otro órgano de dirección absolutamente importante es la Junta Directiva y está la gerencia de la gestión. Y menciono el tema, el rol de la Junta Directiva en todo este tema del órgano de gobierno corporativo, porque pues recientemente la administración actual, el alcalde, pues desconoció justamente ese rol y trató de imponer una decisión sin llevarla, una decisión que era absolutamente fundamental y estratégica, a tratar de llevarla en 2 ocasiones por fuera de la Junta Directiva, lo que originó, digamos, una crisis grande de gobernabilidad que todavía no se ha solucionado, pero que debe estar en vías de solución. Porque, repito, cualquier, y ahora lo veremos también, norma que infrinja o decisión que infrinja una norma establecida, pues genera, digamos, un trauma no solo entre el dueño y la empresa, sino entre los demás grupos de interés que se sienten, digamos, potencialmente afectados, incluyendo el de los inversionistas y tenedores de bonos. Y esto está articulado también con las políticas, con el gobierno corporativo de las empresas que son propiedad o son subsidiarias o subordinadas del grupo. Entonces, allí hay que tener en cuenta también, como lo ve allí en esta parte, a los accionistas minoritarios. Repito, allí en esas empresas del grupo EPM no está sola, no es el dueño del 100%, pero en todas sí, en todas tiene más del 50%, o sea, tiene el control accionario de esas compañías, pero hay unas reglas del juego al interior de cada una de ellas, sus propias políticas de gobierno corporativo que están articuladas con el gobierno corporativo de la holding, que hay que también, digamos, respetar. Y tienen también sus propios órganos de dirección parecidos, como las juntas directivas de las subordinadas y las gerencias y las direcciones de esas mismas. Todo esto, pues, tiene que cumplir un propósito, que es que sea único, que haya unidad y que se actúe como un grupo. O sea, esto no es un grupo, un montón de empresas independientes, cada una actuando, digamos, por su lado. No, hay algo que las recoge y que establece unas reglas del juego para su propio comportamiento y gestión. Debe haber entonces en ese modelo de gobierno corporativo, primero, un equilibrio fundamental entre la propiedad y la administración. O sea, el propietario y la administración, y ahí ahora lo vamos a ver en cómo. Una permanente rendición de cuentas de esa gestión a todos los grupos de interés y un ambiente de control tanto interno como externo. Y es absolutamente esencial, justamente para poder darle continuidad y estabilidad a todo lo que aquí se está planteando. Que una de las inquietudes que se hacía José María ahora era cómo una empresa cuyo presidente de la junta directiva, que es el alcalde, cambia cada 4 años, puede garantizar, digamos, la gobernabilidad. Y no necesariamente el alcalde que llega tiene una misma línea de comportamiento frente al anterior. Puede llegar un alcalde que piense distinto o que tenga una ideología o que pertenezca a otro partido político completamente distinto. Entonces, como una empresa de estas que ha, digamos, surtido toda esta serie de cambios a lo largo de 65 años ha sabido permanecer? Y ese es, digamos, como el punto clave. Entonces, en ese equilibrio que hablábamos, las reglas claras en las estructuras del gobierno, hay que establecer cuáles son esos deberes y derechos que el municipio de Medellín tiene para con EPM y cuáles son esos deberes y derechos que EPM tiene para con el municipio de Medellín. Y eso está establecido en un acuerdo marco de gobernabilidad, donde dice, usted, EPM, le debe garantizar al municipio de Medellín entregar al menos el 30% de las utilidades cada año.
y eso es por acuerdo municipal. Si el municipio de Medellín le va a transferir más de ese 30%, por decir un 10%, un 15%, un 20% más, tiene que cumplir varias condiciones. Y eso es esencial. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que ese aporte adicional no afecte para nada las decisiones ya tomadas frente a inversiones futuras. ¿Y a qué me refiero? Decisiones ya tomadas frente a inversiones futuras. Por ejemplo, la empresa decide acometer una gran central hidroeléctrica que compromete recursos para los siguientes 10 años. Entonces, ni a esa administración y posiblemente a las dos siguientes, pues le va a tocar, dijéramos, seguir respetando, digamos, como ese presupuesto que está establecido para un compromiso ya establecido. Entonces, el transferir recursos adicionales por encima de ese 30% de las utilidades no puede ir en contravía de los recursos comprometidos de largo plazo para poder atender esos compromisos futuros. Lo cito a manera de ejemplo. Ese es, digamos, como uno de los puntos que puede exigir el municipio de Medellín. Pero Empresas Públicas le dice al municipio de Medellín, listo, yo pues estoy de acuerdo con eso, pero entonces usted no me vaya a poner gente en los cargos de EPM que no surtan, digamos, un proceso de selección por competencias. O sea, yo no me llene esto de gente que es amigo del alcalde del turno, que puede ser muy amigo, pero que no tiene la competencia para desempeñarse, digamos, en la funcionalidad del cargo al cual va a ser asignado. Exigencias, por ejemplo, de esa naturaleza. Eso hace parte, digamos, de esas reglas del juego, que es lo que le ha permitido a una empresa como EPM ir construyendo un capital humano a lo largo de sus 65 años de existencia. Y que es lo que le ha permitido haber adquirido un know-how que no se ve, dijéramos, transgredido por la llegada de un alcalde que lo desaparece y que expulsa a un montón de personas sobre las cuales ha construido un conocimiento a lo largo de tantos años. Posiblemente ustedes en Venezuela tengan algún caso sobre eso, pero no me voy a referir a él. Que es muy desafortunado. Es decir, la construcción de un capital humano en una empresa y el know-how y el conocimiento, construir todo eso, no se puede desechar de la noche a la mañana. O sea, el gran valor de una empresa está ahí. Ese es el gran valor, es en las personas y en el conocimiento que las personas han tenido durante tanto tiempo una empresa de esta naturaleza. El político llega y se va, pero ese capital humano debe permanecer y eso hay que preservarlo. Y eso es parte de esas reglas del juego que se tienen establecidas en el convenio marco de relacionamiento entre la empresa y el dueño. Entonces, pues los elementos fundamentales de esto, ya lo mencionábamos, los estatutos, es como la ley, es como la constitución, llamémoslo así, de la cual se deriva, digamos, todo el orden normativo y las reglas del juego de esta empresa con los dueños y con los distintos grupos de interés. Entonces, ahí lo acabo de mencionar, el convenio marco de relaciones de EPM con su dueño, el código de gobierno corporativo al que estamos justamente también haciendo referencia específica, como el reglamento de la junta directiva, o sea, cómo se elige la junta directiva, cuáles son las funciones de la junta directiva, hasta dónde llega a intervenir la junta directiva, qué elementos deben llevarse a consulta a la junta directiva y cuáles no. Hay unos comités de junta adicionales específicamente establecidos para analizar casos ya muy particulares de cada uno de los negocios. Cómo se eligen esos miembros de la junta directiva y obviamente a esa junta directiva también hay que evaluarle su desempeño. Y no solo a la junta directiva, sino a todas las directivas de la empresa. Y al interior de la empresa también se evalúan todo el personal porque, digamos, parte, digamos, de la compensación variable depende justamente de esas valoraciones del personal. O sea, esto es un tema que está íntimamente ligado y está atado, digamos, como a toda esa relación jerárquica de todos los estamentos de un grupo como estos. El tema que no es tan sutil, la cultura de la rendición de cuentas. Mire, es absolutamente importante porque una empresa como estas tiene
digamos, en uno de sus grupos de interés la doble connotación de ser un usuario, o sea, demanda energía eléctrica, y me refiero, por ejemplo, a un ciudadano de Medellín, pero también ese ciudadano de Medellín es dueño, o sea, tiene esa doble connotación. Y ahí es donde surge, digamos, como la pregunta, o sea, yo soy de EPM, yo soy dueño de EPM como ciudadano de Medellín, pero también soy usuario y pago unas tarifas de acuerdo, pues, digamos, con los modelos establecidos por comprar los servicios. ¿Cómo esas transferencias del municipio de Medellín se me están distribuyendo a mí como ciudadano? Y ahí es donde debe ser muy clave atar, dijéramos, que las utilidades que la empresa transfiera, el ciudadano del común sepa en qué se están invirtiendo. Y ahí se va generando, digamos, como una especie de círculo virtuoso de un sentido de pertenencia. Es decir, si la gente supone, listo, ¿qué se hacen los 500 millones de dólares al año que EPM le transfiere al municipio de Medellín? ¿En qué se invierten? Y eso hay que mostrarlo. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que medirlo. Que ese ciudadano sepa que su empresa, en la cual se siente dueño, pues está revirtiendo parte de sus utilidades en inversiones sociales, en colegios, en parques, en obras públicas, qué sé yo, por fuera del ámbito normal de la prestación de los servicios, porque obviamente mantener la cobertura en agua potable y en saneamiento, mantener la cobertura en energía eléctrica, buscar mecanismos para que la gente pueda pagar, digamos, mejor esos servicios, que ahora nos referiremos a ello, que es parte de las políticas de responsabilidad social empresarial, pues eso hay que divulgarlo y eso es absolutamente clave y esencial. Y en eso se basa pues también pues, los principios éticos y los valores que están inmersos en esa cultura. Esa información tiene que ser oportuna, tiene que ser completa, tiene que estar permanentemente disponible a cualquiera en redes sociales o en las páginas web o qué sé yo, y permanentemente también estar auscultando cuáles son las variaciones y las, digamos, dinámicas del mercado. Otro de los puntos que es esencial, y ese lo voy a resaltar ahora, son propiciar los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, un órgano de control, pues están lo que aquí llaman las IAS, o sea, las contralorías que hacen control fiscal, la procuraduría y las personerías que hacen control disciplinario sobre las actuaciones de la empresa o de los funcionarios. Hay una revisoría fiscal externa que le rinde cuenta fundamentalmente a los dueños y a los tenedores de bonos. Pero hay una que es absolutamente esencial en la sostenibilidad y digamos, en la sostenibilidad del modelo de gobierno corporativo. Son los mecanismos de control social o de participación ciudadana, lo que llamamos acá las veedurías. O sea, que son organizaciones ad hoc de ciudadanos que se inscriben y que tienen, dijéramos, toda la fuerza legal y constitucional para poder exigir información cuando se ve que no se está entregando de manera transparente, y no solo eso, sino control de las decisiones cuando se ve que se pueda poner en riesgo y en peligro la sostenibilidad de la empresa. Y ahora hablaremos de una de ellas. Una que ha existido siempre y otra que se acaba de crear a partir justamente de unas intervenciones por fuera, digamos, de lo normal de la administración de Medellín hoy en día. Hay una serie de elementos pues, que tienen que ver con esto, los comités de ética, los informes de sostenibilidad, el informe anual de gobierno corporativo, una encuesta de código del país, transparencia por Colombia en el sentido de que la contratación debe ser absolutamente transparente y revelar pues, permanentemente en forma trimestral la información financiera y debe ser pública. Aquí hay tratando de hacer como una comparación de cuál es una empresa de estas, cuál sería la asamblea anual de accionistas.
si el accionista es uno solo. Y para nosotros es la rendición de cuentas a la sociedad. Es decir, hacer público todo esto es como reunir esa asamblea que tiene, digamos, unos representantes en el Consejo de Medellín, pero que también tiene un ámbito de participación que tiene, digamos, también límites, como lo mencionábamos. Ese ambiente de control, pues primero debe haber una cultura interna de autocontrol. Ya mencionaba cuáles eran esos controles internos y externos que deben actuar con independencia, objetividad y parcialidad. Esos son la auditoría interna, ya lo mencionaba, y los controles externos que ejercen los inversionistas, las calificadoras de riesgo, las auditorías externas, los organismos de supervisión y de control que ya mencionábamos, la sociedad civil, los sindicatos. Es una empresa que tiene 4 sindicatos, el 95% del personal está sindicalizado, pero que tiene, uno o dos de ellos son lo que llamamos acá sindicatos pro empresa, o sea, que buscan la sostenibilidad de la empresa por encima de las reivindicaciones personales de los miembros del sindicato. Y es, digamos, como son los sindicatos más potentes y son absolutamente claves y han sido absolutamente claves en la defensa del gobierno corporativo a lo largo de tantos años. Ya lo mencionaba el Consejo de Medellín y uno muy importante que son los medios de comunicación. Antes de esto, entonces, yo quiero entrar a mencionar ya un caso particular o específico que está ocurriendo hoy. El alcalde de Medellín entró a pues, la nueva administración a partir del 1 de enero del año 2020. Son alcaldes elegidos popularmente, lo mismo que los gobernadores. Como bien lo decía José María ahora, en Colombia los alcaldes no se pueden reelegir en periodos consecutivos. Se pueden reelegir, pero no en periodos consecutivos. El presidente de la República no puede ser elegido, reelegido, solamente se le permite un periodo. Eso se reformó hace poco, porque los 2 últimos presidentes estuvieron 8 años, o sea, en 2 periodos, pero ya eso se modificó y volvió a la regla, a la norma de que solamente un presidente puede durar 4 años. Pero los alcaldes y gobernadores sí pueden ser reelegidos, pero repito, no en periodos sucesivos. Bueno, el alcalde actual entró planteando primero una modificación de los estatutos, pero para modificar los estatutos lo que le estaba pidiendo al Consejo de Medellín era que le diera facultades extraordinarias para él hacerlo por la vía de decreto. O sea, que no entrara a una deliberación pública esa modificación de los estatutos. Y obviamente, pues eso era pues como darle un cheque en blanco a la administración actual, era modificar unos estatutos que son normas desde hace mucho tiempo en esta ciudad para que llegara un alcalde nuevo, joven, por lo demás, a ponerle, lo más trascendental era introducirle cambios al objeto social, o sea, que pudiera hacer cualquier tipo de negocios además de los de servicios públicos que tenía. Ahí entró, digamos, como un primer choque, porque además lo quería hacer por fuera de una discusión, digamos, amplia con la junta directiva de la empresa. Entonces la pregunta que surge y la suspicacia que surge es ¿a qué tanto, o sea, por qué era lo que estaba buscando? ¿Qué había detrás, digamos, de una decisión de esa naturaleza? Ese proceso pues le fracasó, porque inmediatamente todos esos organismos de control, pero más que los organismos de control, digamos, formales, los organismos de control social, las veedurías ciudadanas empezaron, digamos, como a manifestarse públicamente y la opinión pública sobre la inconveniencia de otorgar facultades al alcalde de Medellín para que hiciera esas reformas como quisiera. Además que no había hecho ningún estudio particular sobre él y tampoco, si lo hubiera hecho, lo estaba poniendo en conocimiento del público. Eso, por ejemplo, entonces el alcalde fracasó ahí en ese intento. Posteriormente, un par de meses después, a raíz de una situación compleja que se está presentando con el mayor proyecto de generación hidroeléctrica que se está construyendo en Colombia, que es, para ponerlos ustedes en contexto, es la mitad de Guri, de la central de Guri en Venezuela.
estamos hablando de 2.400 megavatios, que por una contingencia geológica y que ha generado toda suerte pues, de polémicas políticas y de todo en este país, pues se retrasó y se ha retrasado, digamos, su entrada en operación después de resueltas las contingencias que se presentaron. Pues decidió, dijéramos, también una decisión de demandar a los contratistas sin que el proyecto estuviese terminado, pero eso no es lo que se está discutiendo o lo difícil, es por qué una decisión de esa naturaleza que involucra tanto dinero no fue llevado a la junta directiva. Y eso originó una crisis que fue que esa junta directiva que él mismo nombró le renunció en pleno. El único que quedó en ella fue él. Y obviamente, pues lo que alegaba la junta directiva es que se rompieron las normas de gobierno corporativo, o sea, el gobierno corporativo y los estatutos de la compañía, el reglamento de la junta directiva exigía que por el monto y digamos, la importancia de una decisión de esa naturaleza, pues se llevara a consulta justamente eso a la junta directiva, cosa que él ignoró. Eso originó entonces y una movilización, digamos, de opinión pública, de fuerzas vivas de la ciudad, justamente para llamar la atención de que, ojo con el gobierno corporativo de esta empresa, ojo con las normas que las políticas de gobierno corporativo tienen planteadas, ojo con el incumplimiento del código de gobierno corporativo. Y pues a este señor le ha tocado ir reversando muchas de esas decisiones que estaba tratando de tomar. Esto simplemente lo ilustro para mencionar de cómo a lo largo de 65 años, que posiblemente cosas como esta que acaba de pasar, han pasado creo que 2 o 3 veces a lo largo de 65 años de historia, la empresa ha salido adelante gracias justamente a esos mecanismos de participación ciudadana. Eso es, digamos, como lo esencial, que lo hace, digamos, diferente de lo que es una corporación privada, de una corporación, pues, de una sociedad, digamos, privada. Hay quien dice que entonces para evitar esas cosas también hay que someterla a una sociedad por acciones. Yo particularmente pienso que esa no es la solución. Hay quien dice que si eso pasó es porque la política de gobierno corporativo no funcionó. No, precisamente funcionó en el sentido de que buscó y lo logró la movilización de la ciudadanía, o sea, de los dueños de la entidad. Y eso pues lo que permitió, digamos, a lo largo de todos, ha permitido a lo largo de todos estos años ir consolidándose e ir siendo sostenible como en efecto lo ha venido planteando. Lo otro importante dentro de esto es la responsabilidad social empresarial y cómo se articula esto con el gobierno corporativo. ¿Qué es la responsabilidad social? Es una serie de compromisos de origen obligatorio, legales o voluntarios que se asumen para con los grupos de interés, conservando como objetivo central, o sea, sin perder de foco el tema de la sostenibilidad del grupo, y estas actuaciones son transversales. Para ilustrarlo en un gráfico, por ejemplo, los grupos de interés fundamentalmente son pues, los accionistas, o sea, el dueño, los proveedores de financiación, en este caso tenedores de bonos y los bancos que le prestan plata, están los empleados, están los proveedores, están los clientes, y hay otro tipo de grupos de interés, ONGs ambientalistas, qué sé yo. El gobierno corporativo como tal tiene una relación muy directa con los accionistas y los proveedores de financiación y la responsabilidad con los demás, la responsabilidad social, y eso es lo que conforma la responsabilidad empresarial. Entonces, esa serie de acciones que hay que hacer, digamos, para mantener cercanos a esos grupos de interés, por ejemplo, los de responsabilidad social tienen que ver, por ejemplo, con cosas como estas. La empresa decidió en un momento determinado, encontraba, por ejemplo, que había una vulnerabilidad muy alta a la desconexión de los servicios públicos como consecuencia del no pago, digamos, oportuno de las facturas. Y observaba que
por ejemplo, a la gente se le cobraba, digamos, mensualmente los kilovatios hora, para hablar del tema de energía eléctrica, que se consumía en cada mes. Resulta que la capacidad de pago, la capacidad de ahorro de cada usuario, pues es distinta, y en los estratos, digamos, sociales, digamos, más vulnerables, más pobres de la población, pues la capacidad de ahorro es nula. Y hay gente, por ejemplo, que vivía al día, que lo que recauda en el día es lo que se gasta en el día, y al otro día arranca de cero otra vez. Entonces, si usted llega a una persona de estas y le dice, usted se consumió 250 kilovatios hora en el mes y me debe tanta plata a la tarifa que corresponde, digamos, a su estrato social, pues no, simplemente no tiene cómo pagarlo. Pero si usted le dijera que vaya pagando en la medida en que usted vaya acomodándose a sus ingresos, pues de pronto sí encuentra forma de hacerlo. Y ahí es donde surgió, por ejemplo, el tema de los contadores prepago, que es parecido a la telefonía celular prepaga, es decir, que usted compra los minutos que se va a consumir desde antes. A diferencia de la telefonía celular, no sé en Venezuela, pero en Colombia el minuto prepago es mucho más costoso que el minuto pospago. Aquí en la energía eléctrica no, antes al contrario. Si usted está prepagando un servicio que todavía no ha consumido, pues le está ahorrando capital de trabajo a la empresa. Entonces, el kilovatio hora pues es incluso un poco menor que el kilovatio hora pospago, pero le permite a los usuarios, hoy hay 254.000 usuarios de contadores prepago en energía, y creo que van del orden de 30.000 en agua, donde el usuario realmente compra cupos de energía que se va a consumir en el tiempo siguiente, en las semanas siguientes, y lo compra en un PIN que compra en una tienda de la esquina. ¿Qué ha pasado con eso? Primero, se disminuyó sustancialmente los procesos de conexión, de desconexión de esos usuarios. Segundo, como es evidente, se disminuyó el 20% el consumo de energía, porque la gente empieza a ser mucho más responsable sobre los consumos de energía. O sea, cuando usted está en pospago, puede tener un equipo de sonido de 400 vatios funcionando 24 horas en la esquina de la casa, en un barrio, y no es consciente de cuánta energía se está consumiendo hasta el día que se la cobran, y cuando la cobran no tiene cómo pagarla, y como no tiene cómo pagarla, entonces se la cortan. Pues aquí esto pues, se solucionó en gran parte, pero un punto adicional, y es que generó un sentido de pertenencia muy grande de esos clientes con la compañía, de esos usuarios con la compañía, porque las personas honestas, por pobres que sean, son decentes y no quisieran ser simplemente señalados de ser, digamos, o estar en operaciones fraudulentas, porque vuelven y se los conectan, digamos, de manera fraudulenta, etc. Esos son proyectos que posiblemente no le generan una alta rentabilidad a la empresa, eso está claro, pero sí generan una alta rentabilidad financiera, pero sí una alta rentabilidad social. Otro ejemplo, muy rápido, la electrificación rural en el departamento de Antioquia o en algunas de las zonas donde EPM presta sus servicios. Había más de 100.000 viviendas en el año 2009 sin haber tenido acceso a la energía eléctrica en su vida. Esa es una responsabilidad del Estado, o sea, es un servicio público que es un derecho constitucional y es el Estado el que lo tiene que proveer, no. El municipio de Medellín pues provee lo que le corresponde al municipio de Medellín, pero no a otros municipios de Colombia o del departamento. Sin embargo, en el ámbito de actuación de la empresa, pues como lo veíamos ahora, pues tiene participación en otros mercados. Pues decidió acometer el proceso de electrificación rural. No era un proyecto que fuera rentable, digamos, financieramente, pero sí altamente rentable socialmente, particularmente para el municipio de Medellín. Pues obviamente pues esa electrificación en las zonas rurales de Colombia pues es población vulnerable, población pobre, pero al darle acceso a ese servicio de energía eléctrica
que, repito, posiblemente no le era rentable financieramente a la empresa, pero sí socialmente, pues también disminuía, por ejemplo, y esa fue la evaluación que se hizo, disminuía las tasas de migración de esas zonas rurales de Colombia hacia una ciudad como Medellín. Y al disminuir esas tasas de migración, generándole mejores condiciones de calidad de vida a esas poblaciones, pues también una ciudad como Medellín iba resolviendo un poco los problemas de convivencia que se traducían en problemas de violencia en la periferia, en los barrios de invasión de la ciudad. Entonces, cuando usted hace la evaluación, digamos, de una manera integral, ve que el beneficio, digamos, en ese beneficio ganan todos, por un lado, y hay que agregar que esto no lo hubiera hecho, por ejemplo, una empresa privada, porque simplemente financieramente no le era rentable. Esos son ejemplos. Otros ejemplos es, hombre, en las ampliaciones de las redes de servicios públicos en esas periferias, pues es contratar esos procesos con los mismos vecinos, con las juntas de acción comunal, capacitándolas, haciéndoles interventoría propia de las empresas, organizándolos en empresas que se dediquen justamente a ese tipo de actividades, generando empleo y generando ingresos, digamos, a poblaciones vulnerables. Ese tipo de cosas generan sentido de pertenencia que en última instancia impacta una cosa que es muy importante, es la reputación y la marca de una empresa como esta. Yo no me voy a detener mucho más porque ya llevo bastante en esto. Yo quiero concluir, pero yo creo que ya lo que sigue es muy redundante dentro de esto y simplemente para dar un espacio a todos los que están presentes a hacer preguntas específicas que ojalá yo pueda responder adecuadamente. Pues con esto concluyo. Ahí pongo una referencia que es de la cual se sacó toda esta presentación, que es el Código de Gobierno Corporativo, que es un folleto pues, que fue aprobado hace poco, el último de ellos. Ahí está el acceso, digamos, el link en la página web para que los que quieran pues, puedan consultarlo específicamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted por este espacio, por esta conferencia. Sí, efectivamente vamos a abrir preguntas que tenemos acá en el chat, las vamos a ir leyendo, así como sus comentarios. Eileen Álvarez pregunta, ¿cómo blindaron jurídicamente la empresa para evitar la burocracia? ¿Podría hablar de ese marco jurídico nacional y de la propia empresa que ha garantizado su éxito? También dice, otra recomendación podría ser, considerando el tinte intervencionista de nuestro gobierno en las empresas estatales, podría considerar si se parece o no al modelo chino en lo empresarial. Sí. Bueno, la pregunta, el marco jurídico, pues sí, es justamente esta serie de documentos que hablábamos ahora, que son los que le dan, digamos, fuerza jurídica a cada uno de esos elementos, que son estos, o sea, los estatutos son una ley y son de obligatorio cumplimiento. Lo mismo, el convenio marco de relaciones es un decreto municipal que está vigente desde hace 13 años y que también es exigible desde el punto de vista jurídico. O sea, ir en contra de todo esto, pues obviamente, pues no solo activa esos mecanismos de control ciudadano que hablábamos ahora, sino pues todos esos aspectos, dijéramos, jurídicos. Muy posiblemente el alcalde de Medellín hoy está muy demandado pues tiene demandas jurídicas por el incumplimiento a esas normas, bien sea por del orden disciplinario, pues obviamente las implicaciones que sus decisiones tengan en el tema fiscal, pues también posiblemente le vaya a caer algún tipo de demandas. Y en algunos puntos, pues no hablo de penales, pero sí de demandas civiles por incumplimiento a sus códigos. Edwin Pérez pregunta, ¿cómo insertan en su estructura de costos y tarifas la huella de carbono y o costos sociales del carbono? Bueno, eso hace parte realmente ya de la regulación nacional.
¿cierto? Es decir, hay una serie de normas por las establecidas que hay un par de leyes que son de orden constitucional, que son las leyes de servicios públicos, que son las que reglan, digamos, como el comportamiento del desempeño de todas las empresas públicas de servicios públicos en Colombia. Y hay unas normas que establece la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el caso de la energía eléctrica y el gas, y de la Comisión de Regulación del Agua, la CRA, que es donde se establecen, digamos, cuáles son los, digamos, límites que una empresa de esta naturaleza puede tener en la prestación de los servicios públicos. El tema de la compensación por ejemplo, EPM compensaba, por lo menos cuando yo estaba, no sé si lo estará haciendo ahora, calculaba anualmente en el informe GRI, y lo reportaba en el informe GRI, y en el cuarto estado financiero, pues que denominan, cuál era, digamos, el monto de la huella de carbono, y lo compensaba por varias vías, por vías de reforestación, algunas de ellas, disminuyendo, por ejemplo, el uso de CPM, por ejemplo, en sus centrales de generación no utiliza para nada carbón, y la única empresa de generación a gas es una empresa realmente que tiene en stand-by, no es de operación diaria. Y ya cada uno de esos proyectos de generación, por ejemplo, o los procesos de distribución, pues en sus estudios de impacto ambiental y en los planes de manejo ambiental, pues tienen involucrados muchos elementos para compensar la huella de carbono. Sí. Armando Vargas pregunta, ¿cómo han hecho para mantener excluidos a políticos populistas siendo una empresa del Estado? Pues precisamente es lo que está pasando, porque el que hay hoy es bien populista, el alcalde, y pues lo que decía ahora, es un ejemplo claro. Pues todavía no le puede cantar victoria en eso, pero hasta ahora pues el hombre no ha podido lograr sus objetivos. El control ciudadano, el hecho de que esta empresa sea, digamos, que la gente la sienta como de su propiedad, pues que tenga un sentido de pertenencia muy alto, es lo que ha, digamos, hecho que haya trascendido la aparición de alcaldes o gobernantes populistas como el que tenemos hoy. Luis Ciso pregunta, ¿en qué medida han logrado implementar el gobierno 4.0 y en qué medida puede ayudar la tecnología blockchain al desarrollo de gobiernos más eficientes y transparentes? Yo entiendo, pues recuerde que yo estuve allí hasta el año 2011, 31 de diciembre, pero yo entiendo que se viene implementando, digamos, y actualizando todo ese tipo digamos, de iniciativas y de temas de modernización. Ya ahora que estoy en la Universidad de Medellín, justamente tengo retos similares. Aquí también mencionan ese mismo participante, si tuviera que hacer un análisis FODA, ¿cuál sería su balance en cuanto a fortalezas y debilidades? Pues yo diría pues, que eso está establecido en los planes estratégicos. Digamos, las fortalezas, digamos, más importantes que tiene es justamente el acceso a los mercados sin necesariamente tener una posición dominante, pues tiene, digamos, como fortaleza una posición financiera bastante fuerte, es una empresa bastante solvente, pues no está en dificultades económicas. Debilidades, pues la que mencionaba a algunos de ustedes ahora, pues, de que pueda tener injerencia de gobiernos populistas y que le traten de meter la mano para meter su burocracia o para, digamos, ponerla a hacer otras cosas distintas a las que ha hecho durante todo este tiempo. Y pues cada uno de ellos pues ha merecido, digamos, mencionaba cuál era uno de los mecanismos pues precisamente para enfrentar amenazas como las que mencionábamos, digamos, fortaleciendo internamente algunos de los mecanismos de control interno y externo para evitar justamente ese tipo de injerencias.
¿Qué más se me ocurre? Pues la experiencia, el conocimiento, yo creo que es una fortaleza gigantesca. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso. Una empresa de esta se debe a la gente, al capital humano que ha construido a lo largo de tanto tiempo. El tratar de permitir, mejor dicho, el permitir que llegue gente que no tiene ningún tipo de conocimiento a manejar una empresa sin ningún tipo de destreza, sin ningún tipo de preparación, sería, digamos, una amenaza que podría poner en riesgo la sostenibilidad de la misma. Es absolutamente esencial. O sea, y vuelvo y repito, o sea, en Venezuela miren un poco algunas de las empresas que han sido icónicas en cierto sector, sobre todo en el petrolero, que llegó a ser lo que llegó a ser y mire lo que es hoy. Pero yo no quiero, pues, ni mucho menos meterme en esos asuntos, pues, del vecino país. Pero es un buen ejemplo que ilustra eso. La profesora Rosamelia González de acá de IESA pregunta, y tiene dos preguntas que voy a leer. La primera, ¿dónde se puede consultar el convenio marco de relaciones entre empresas públicas de Medellín y su propietario? Y la segunda, la rendición de cuentas de lo que hace el municipio con las utilidades está fuera del ámbito de control de las empresas públicas. ¿Qué mecanismos se utilizan para asegurarlo? Pues la primera es donde se puede consultar en la página web de EPM, está, digamos, los links que le da acceso, digamos, a esa información e incluso a los informes, pues, que se rinden periódicamente. La segunda pregunta, ¿me la repites? Sí, la rendición de cuentas de lo que hace el municipio con las utilidades está fuera del ámbito de control de EPM y qué mecanismos se utilizan para asegurarla. Sí, hablábamos ahora, por ejemplo, que las excedentes por encima del 30%, o sea, hay un acuerdo municipal, o sea, una ley local que dice que empresas públicas deben implementar o debe transferir el 30% de las utilidades cada año al municipio. Cuando el municipio hace su plan de desarrollo, que lo hace cada 4 años, que es donde establece, digamos, como esa hoja de ruta de programas y proyectos que va a intervenir para cumplir, digamos, los objetivos que el alcalde en su campaña electoral trazó en el programa de gobierno, ahí establece lo que llaman el marco fiscal de mediano plazo. O sea, cuáles son los ingresos proyectados que va a tener el municipio de Medellín en esos 4 años y cualquier municipio de Colombia, en términos de los impuestos que recauda, en términos de... Y obviamente ahí están metidas esos 30% de las transferencias adicionales de PM al municipio de Medellín. Esas transferencias, perdón, las transferencias adicionales no, el 30% de las transferencias de las utilidades anuales que tiene el municipio. Esas transferencias en ese plan de desarrollo han establecido cómo se están aplicando, en qué proyectos y en qué programas. Entonces, el seguimiento a todo eso hace parte, digamos, de ese control ciudadano y de esa rendición de cuentas. Es la administración la que debe decir cada año, es esta plata que proviene del municipio, de empresas públicas de Medellín, se está invirtiendo en tal colegio, o en tal parque, o en tal centro de salud, o qué sé yo. Y eso está aprobado, pues, el plan de desarrollo es otro acuerdo municipal. O sea, es una norma municipal. Ahora, las transferencias adicionales requieren ir al Consejo específicamente para decir, yo necesito transferencias adicionales para financiar, digamos, este proyecto que no está totalmente financiado dentro de lo que se estableció en el plan de desarrollo. Eso, pues, inmediatamente, si se aprueba, es un proyecto, es un acuerdo municipal específico para esas transferencias y específico y no se puede utilizar en otra cosa distinta para lo cual fue autorizado. Entonces, ¿quién vigila eso? Eso lo vigilan los entes de control. Eso lo vigila la Contraloría, eso lo vigila la Procuraduría y eso lo vigila
las organizaciones de ciudadanos, o sea, las veedurías ciudadanas. A mí se me olvidó mencionar que a raíz de todo esto, en Medellín han existido dos veedurías ciudadanas, digamos, muy potentes, que son las que le hacen ese seguimiento al plan de desarrollo del municipio de Medellín, o sea, no solo lo que tenga que ver con EPM, sino con todas las empresas y todas las secretarías de despacho de la alcaldía de Medellín, que es una veeduría que se llama Medellín, ¿cómo vamos? Y cada 6 meses hace, digamos, un informe público y donde pues, desenmascara o valida, digamos, cómo se están haciendo esas inversiones, cómo se están cumpliendo los indicadores, si las metas que están trazadas se están cumpliendo. Ese se llama Medellín, ¿cómo vamos? Califica, digamos, por percepción, cuál es la percepción que tiene la gente de organizaciones como EPM, como el Metro de Medellín, como la entidad que se encarga de administrar los parques recreativos y las instalaciones deportivas, etc. Y hay otra que se acaba de crear justamente a raíz de todas estas intervenciones que ha pretendido hacer el alcalde, que se llama enseguida me fijo aquí, se llama Medellín, estoy con Medellín, una cosa parecida, que esa es, digamos, específicamente, digamos, y mucho más incisiva en lo que EPM está haciendo y en sus relaciones y las demandas y exigencias que el municipio de Medellín le está haciendo a EPM por encima de lo que está acordado. Eso surgió a raíz justamente de esta intervención populista del gobernante actual. Luis Ciso pregunta, ¿cómo manejan el tema del servicio eléctrico? ¿Qué técnicas de pronóstico utilizan? ¿Te refieres a la demanda de energía eléctrica? Sí, pareciera que va por esa línea. Es decir, aquí hay esa entidad que mencionábamos ahora y la unidad de planeación minero-energética establece, digamos, cuáles son las proyecciones de demanda en los siguientes años en este país. Con base en eso, establece, digamos, como unos cupos de la demanda futura se va atendiendo con base en la instalación de nuevas centrales de generación a futuros. De 10 años antes se debe establecer quién, con qué capacidad y con qué proyecto debe atender, digamos, como cupos de demanda futura para varios escenarios. Que eso y eso se subasta. Digamos, ¿a quién le entregan eso? Al que demanda menos recursos del Estado para poder, digamos, garantizar y afirmar la atención de esa demanda. El gobierno colombiano ha insistido, pues, y ha más que insistido, promocionado que ya los espacios de demanda se están privilegiando la forma de atenderlo a través de granjas solares y de parques eólicos. Se está incentivando mucho, pero no se puede dejar de lado, digamos, la energía de respaldo que ese tipo de tecnología requiere. O sea, estamos hablando que un parque eólico, una granja solar, estamos hablando de factores de planta de 0.25, o sea, que ese otro 75% alguien más lo tiene que suministrar y pues, generación hidroeléctrica, mucho énfasis en eso y muy poco énfasis en la generación térmica. Entonces una empresa como EPM simplemente participa en esas subastas y dice yo tengo un proyecto identificado hidro o solar o eólico y voy a cogerme este cupo de demanda que se está estableciendo, por ejemplo, por decir alguna cosa, para el año 2030. Y se le asigna, sí, lo que llaman la remuneración del cargo por capacidad que está pidiendo, o sea, por tener disponible la central en ese momento, pues es al menor precio de todos los demás postores. Y esa es la forma como se van asignando, digamos, como los cupos de demanda de centrales de mayor tamaño. Las centrales de menor tamaño, menores de 20 megavatios, no requieren ese tipo de situaciones y simplemente el mercado
las despacha en la base, o sea, son las primeras que son despachadas. Y pues también se está llenando este país de pequeñas centrales hidroeléctricas de 20 megavatios o de menos megavatios por iniciativas, digamos, de inversionistas privados que están atendiendo y están cooptando, pues, o captando una parte importante de esa demanda. Voy a leer dos preguntas de Eileen Álvarez. La primera, ¿cómo ha mantenido al margen la figura del alcalde y sus posibles posturas políticas en la gestión de la empresa? Y la segunda pregunta, ese alcalde que pidió poderes especiales para modificar los estatutos es precisamente lo que se debe evitar. ¿Cómo hacerlo incluso desde el gobierno central? No, en eso no, porque el gobierno central, mejor dicho, en eso los municipios por constitución en Colombia son autónomos. El gobierno central simplemente interviene a nivel regulatorio, o sea, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el caso de energía eléctrica, y es a través de eso que interviene, pero no puede, digamos, obligar a un alcalde a que actúe de una forma o de otra, a menos que esté infringiendo la ley. Y en ese sentido, pues se aplicarán, digamos, todos los mecanismos para pues hacer que la cumpla o simplemente pues castigarlo si la infringió. Pero el alcalde y todos los alcaldes pues tienen autonomía por constitución. Ahora, lo que decía ahora, ¿cómo evitar pues, que la persona pues, actúe de esa manera, digamos, tan irresponsable? Pues es justamente lo que decía, fue la activación de los mecanismos de control social, o sea, de control ciudadano, los que evitaron que esa intervención, por lo menos hasta ahora, se haya realizado. Y en última instancia, cada actuación que está haciendo el alcalde que sea, digamos, polémica, inmediatamente está, digamos, llamando a una movilización, digamos, pública de mucha gente y de sectores de opinión que ponen en tela de juicio esas decisiones. Ahora, él podrá hacerlo, pero él sabe que lo haría a un costo político importante y por eso es lo que a veces lo obliga de alguna manera a retractarse de algunas de esas decisiones que ha propuesto. Luis Ciso pregunta, ¿cómo se llevan a cabo los procesos de licitación y o negociación? Los procesos de licitación al interior de la empresa, o sea, que la empresa contrate, hay un estatuto de contratación, hay un comité de contratación, que es el que, digamos, establece, o sea, para compras y cosas de esa naturaleza, pues tiene que pasar por un comité que lo apruebe, tiene que, si son, digamos, ofertas públicas, pues tiene que ser una licitación pública, eso lo define, digamos, como los montos. Y lo que hace el estatuto de contratación y el comité de contratación es evitar, por ejemplo, que se fraccionen las contrataciones para simplemente buscar los niveles de contratación directa, que es lo que se trata de evitar siempre. ¿Quién controla eso? La Oficina de Control Interno y la Oficina de Control Externo. Pues la que le rinde cuentas, digamos, al municipio de Medellín y a la ciudadanía. Las licitaciones que hace la empresa, digamos, como contratante, pues como contratista, por ejemplo, para la construcción de un proyecto, pues igualmente, pues lo que decía ahora, conseguir un cupo de generación de 1000 megavatios en la atención de la demanda futura a partir del año 2030. Pues prepara una propuesta para esa subasta como cualquier contratista. O para comprar o adquirir, digamos, una electrificadora en el país, pues que por lo general están también sometidas a un proceso de subasta, pues lo hace como cualquier otra empresa o persona natural o jurídica particular. O sea, no, a la empresa no le asiste ningún privilegio específico por ser una empresa de propiedad del Estado, como lo decíamos al principio. Tenemos una pregunta relacionada nuevamente al servicio eléctrico. ¿Existen diferentes tarifas para la prestación del servicio eléctrico dependiendo del estrato social? Sí, sí, está totalmente estratificada en 6 estratos este país.
Digamos, el estrato neutro es el 4, que corresponde, digamos, como a clase media alta. El 5 y el 6, que son clase alta y muy alta, transfieren, digamos, pagan unas tarifas mayores para subsidiar los estratos 1, 2 y 3. Ahora, el estrato 1 tiene un subsidio como el 60%, el estrato 2 del 50%, el estrato 3 del 30%, si no estoy mal, pues puedo estar equivocado en la cifra, el estrato 4 ni subsidia ni recibe subsidio, y los estratos 5 y 6 por igual, y el sector comercial también paga una tarifa más alta. Ese delta de tarifa entre la que corresponde al estrato neutro, o sea, 4, y la que paga finalmente el 6, va a un fondo de solidaridad que es el que sirve para aportarle, dijéramos, compensar la tarifa de los estratos 1, 2 y 3. Voy a leer dos preguntas de José Antonio Ordaneta. Para la facturación en este sistema prepagado, ¿utilizan red de medidores inteligentes? Entonces me hace un comentario interesante el planteamiento, se traslada un poco de la responsabilidad del consumo a la ética del ciudadano. Y Luis Ciso pregunta, ¿cuál es la tendencia del servicio eléctrico en las EPM? Bueno, lo que sí, en efecto, los contadores prepago es una especie de contador inteligente. Ahora hay contadores inteligentes que incluyen, digamos, dentro de todo el tema del servicio, pues el poder funcionar como contadores prepago. Últimamente, pues los contadores inteligentes lo que permiten es, por ejemplo, la telemetría, o sea, la lectura de la demanda por vía, digamos, internet, pues, o algún tipo de comunicación. Y el prepago específicamente, sí, y ese era, digamos, como uno de los retos grandes porque justamente son los contadores. En Colombia, el usuario, digamos, la instalación eléctrica la paga del contador hacia adentro de la casa, incluyendo el contador. Y el contador prepago, el contador inteligente, es un contador más costoso que el contador convencional, pero es más costoso justamente, más aún se le hace, pues, digamos, frente al poder adquisitivo en los sectores de la población más pobres. Entonces, lo que hizo EPM fue más o menos lo siguiente: listo, yo compro el contador y se lo doy en comodato a usted, usuario, pero el contador sigue siendo EPM, pero se lo doy en comodato a X número de años. A EPM eso le significaba también un ahorro importante, que hay que mencionarlo. O sea, voy a citar la cifra. La sola cuadrilla de trabajadores que tenía la empresa para estar conectando y desconectando el servicio de energía eléctrica le costaba a la empresa $17 millones al año. El tema de los contadores prepago le resolvió ese problema inmensamente. Primero, disminuyó sustancialmente el costo de las cuadrillas de conexión y desconexión. Y segundo, disminuyó las necesidades de capital de trabajo, es decir, tener una cartera morosa y muchas veces de no pago, a tener pues no una cartera, sino ya tener, digamos, un anticipo de una energía que todavía no ha vendido y que la iba a vender. Eso obviamente pues implica un capital de trabajo negativo, es decir, no requiero recursos de capital de trabajo para financiar esa cartera, sino al contrario, me la está financiando el usuario. Y por eso parte de ese beneficio se le traslada al usuario. Repito, eso arrancó con cierto escepticismo por allá en el año 2009, porque se pensaba pues que eso no iba a funcionar, que la gente aprendió que hoy en día son ellos mismos los que demandan la instalación de un contador prepago o de un contador inteligente. Y repito, en la ciudad de Medellín, que tiene 600.000 usuarios, casi, mejor dicho, el 40%, un poco más, ya son contadores prepago. Y eso a la empresa le resolvió un montón de problemas, además problemas sociales. Hay unos testimonios bellísimos, por ejemplo, de ancianas
que dicen, yo con el contador prepago, yo sé cuántos kilovatios hora estoy comprando, ¿no? O sea, tienen esa conciencia. Y dicen, yo por ejemplo iba a planchar este vestido, pero no me lo va a poner, entonces yo dejo de plancharlo. Calentaba arepas, aquí se come arepa como se come allá, y es, digamos, parte del alimento popular. Pero empezaban y prendían una hornilla eléctrica desde las 4 de la mañana a calentar arepas de maíz, con o sin arepas encima. No, ahora es, pone a calentar la arepa en el momento en que lo necesita y sabe que cuando prende el fogón le está empezando a demandar kilovatios hora de los que acaba de comprar en la tienda de la esquina. Entonces hay un sentido, como bien lo mencionabas, muy responsable del uso de la energía. Y ese sentido es el que, digamos, indujo a que la demanda de energía, particularmente de esos sectores, disminuyera en más del 20%. Kenny Escobar pregunta, ¿las normas y estatutos corporativos en ejecución y aplicación se interrumpieron durante el inicio de la pandemia en Medellín? Es decir, ¿recibieron disposiciones gubernamentales? No, las normas siguieron existiendo, obviamente. Eh, eh, no hubo pues ningún cambio específico de normas frente al tema de los servicios públicos. Lo que hubo sí fue, dijéramos, que EPM, dijéramos, en algunos casos subsidiara, digamos, un porcentaje adicional de la factura del servicio. Es decir, por decir alguna cosa, rebajara en un 80, en un 20% el valor de la factura. En otros casos, digamos, financió el pago de la factura a varios meses y todavía lo sigue existiendo. Y en otros casos, pues, o en todos ellos, lo que hizo fue, pues también demandó la solidaridad de todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, en la cuenta de servicios públicos a uno le llegaba una nota donde decía, este es el valor de su factura, usted quisiera aportar algo más de lo que va a pagar para ser destinado, digamos, a financiar o a solventar el problema de los usuarios que estuviesen en ese momento en dificultades de empleo o que hayan perdido su empleo o de ingresos, etcétera, etcétera. O sea, solo en ese sentido, pero no en el sentido de cambiar el marco regulatorio o el marco normativo. Ya estamos recibiendo algunos comentarios de felicitaciones. Edwin Núñez, excelente conferencia, muy enriquecedora en la parte de gestión. Vladimir Girón, excelente, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Aquí tenemos un comentario y una pregunta de María Isabel Fonseca. Muchas gracias por la conferencia. Es inspirador escuchar de su parte que el capital humano es uno de los elementos más valiosos de la empresa. Y la pregunta, desde su punto de vista, ¿cuáles son los ejes transversales en los que podemos capacitarnos para crecer como capital humano? En otras palabras, ¿con qué característica debe contar un perfil sólido? Pero voy a tratar de responderla de esta manera. Las empresas, particularmente una empresa como estas, debe, digamos, poner parte de su empeño en fortalecer el conocimiento, en capacitar a su propio personal y propiciar, digamos, que esas personas, digamos, estén en permanente educación, en permanente formación. Y lo estoy diciendo ahora pues en calidad de rector de una institución universitaria. El conocimiento es algo que se recicla cada vez mucho más rápido, o sea, a los 3 meses usted prácticamente, o sea, usted tiene que estar renovando ese conocimiento. Y de la ayuda de instituciones, por ejemplo, como esta, del IESA, pues debe propiciar que justamente las empresas no solo formar por una sola vez al personal directivo, sino permanentemente estarlo formando. Y ahí se va enriqueciendo, eso es lo que permite a una empresa ser competitiva
es lo que permite a una empresa ser innovadora, es lo que permite a una empresa ser en última instancia sostenible. Entonces, eso debe ser una política interna permanente. Incentivar que su personal esté actualizado en el conocimiento, que haya una transferencia del conocimiento entre unas personas y otras, entre jefes y subalternos, que se permita, digamos, que las personas de adentro vayan escalando posiciones de dirección en la misma compañía. Todo eso conjunto, digamos, una serie de acciones que una empresa como esta o como cualquier otra debe hacer, está fortaleciendo ese patrimonio, digamos, intangible, pero el más valioso que uno tiene es el de las personas, es el conocimiento, es la experiencia, es lo que llaman en inglés el know-how. Eso es lo que permitía a esa empresa tener esos atributos que mencionaba. Gracias. Tenemos también otros comentarios. Arusi Álvarez, muy agradecido con el ponente, doctor Restrepo, por este recorrido en base a su experiencia. Laura Laquintine, definitivamente el trabajo debe ser en conjunto, participación del Estado, empresa y ciudadanos. Enger Cáceres dice, muchas gracias, doctor Restrepo, por tan magistral presentación. Un ejemplo de que el sector público puede trabajar de la mano con el sector privado. Edward Arevalo pregunta, ¿cómo ve el EPM, el mercado de servicios venezolano? Alguna vez estuvimos por allá, José María, ¿cierto? No, pues la verdad yo estoy muy desconectado últimamente de la realidad en esa materia, de la realidad venezolana. Venezuela es un país inmensamente rico, de los más en recursos naturales, y yo creo pues, que debe seguir aprovechando esa disponibilidad. El recurso agua de Venezuela no lo tiene Colombia. O sea, esa cuenca del Caroní es de las más ricas del mundo en el tema de energía eléctrica, en potencial de aprovechamiento hidroeléctrico. Lo que a veces parece un poco como desafortunado es que justamente por cualquier circunstancia, cualquier coyuntura, sobre la cual no quiero entrar a especular porque, como lo decía, no lo conozco bien, anticiparse a la demanda, como decíamos ahora. O sea, un proyecto de una envergadura grande, un proyecto como el del río Caroní no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere muchos años de planificación, muchos años de estudios. Y desde el momento en que usted toma la decisión de ejecutar un proyecto de esos, pasarán 10 años hasta que empiece a generar el primer kilovatio. Y eso requiere una visión, repito, de planificación, una visión previa y muy responsable para ver cómo se invierten esos recursos. Cuando la demanda excede la oferta energética, pues que es cuando vienen, digamos, los apagones, es posiblemente porque ha faltado, digamos, criterios de planificación, de anticiparse, esa toma de decisiones que hacen que haya que hacerlo para precisamente atender los espacios de demanda. Y me estoy refiriendo específicamente pues, a ese caso de la energía eléctrica. Igual ocurre con el agua, porque es que la población sigue creciendo, la demanda sigue creciendo en términos vegetativos. Y repito, un proyecto de eso no es como comprar pues una planta eléctrica en un supermercado para generar 3 kilovatios de energía. No, eso requiere un proceso de toma de decisiones que involucra los diseños, que involucra los procesos constructivos, la financiación, en fin, es un proceso gigantesco donde convergen muchas disciplinas, mucha gente desde muchos años antes. Y eso es lo que no se puede perder. No se puede perder en ningún país ni en ninguna región. El profesor José María tiene la mano levantada. Le va a pedir al equipo de aula virtual que le dé el acceso para hablar. Profesor, activa el micrófono, por favor. Porque no quería perder la ocasión de agradecer a través de usted a Empresas Públicas de Medellín, porque nosotros tuvimos una relación
auspiciada por el BID, de la iniciativa que se llama Empresas Hermanas. Y le pedimos al gerente de agua de la empresa que nos apoyara, y de verdad que hemos tenido un apoyo enorme. Es la empresa de la región que más contenido educativo ha compartido, tanto de tratamientos de agua servida de la empresa en México, como de desalinización en Antofagasta, y control de algas en embalse, estrategias comerciales en las zonas humildes de Medellín, que se parecen mucho a nuestras ciudades. Medellín es una ciudad muy parecida a Caracas, y entonces no allá. Y de verdad que nosotros nos ha complacido mucho esa actitud. Los estudiantes la verán en los próximos meses. Gran parte ha sido en forma de videos y de conferencias que han compartido con nosotros, y de verdad que estamos muy agradecidos, Federico. Solamente le quería preguntar, una empresa tan maravillosa, ha habido iniciativas de privatizarla. ¿Por qué nunca se privatizó? Gracias, Federico. Pues, José María, lo primero es porque siempre cuando se ha pretendido privatizarla, que ha habido varios intentos en convertirla en una sociedad por acciones y a través de ella empezarla a enajenar, pues hay dos puntos que convergen acá. Uno es, pues obviamente, porque es una empresa muy atractiva, y al ser muy atractiva puede atraer, digamos, recursos de capital para crecer más rápido. Si esta es una empresa que se hubiese gastado todas las utilidades que genera y no hubiera, digamos, generado un fondo de reinversión, acumulando utilidades no repartidas, posiblemente estaría demandando hoy recursos de capital fresco provenientes del sector privado. Pero esta es una empresa que a lo largo de 75 años no ha requerido ningún aporte de su dueño para capitalizarle y que permita, digamos, acometer los proyectos estratégicos de la ciudad en su momento y los que está hoy metido. O sea, todo lo ha hecho con recursos generados por sus propias, digamos, generación interna de recursos. Entonces, si es una empresa que lleva en promedio 65 años almacenando entre el 55 y el 60% de la utilidad anual que genera, pues ha crecido exponencialmente, es la que le ha permitido estar como está. Y entonces la pregunta que surge, y yo me incluyo dentro de eso, ¿para qué privatizarla si como está funcionando bien? Ahora, hay algunos que dicen, mire, precisamente para evitar la injerencia de, digamos, atrevida del gobernante de turno, si fuera una empresa en sociedad por acciones, pues tendría mecanismos de protección mucho más directos establecidos por las leyes hacia la protección de los accionistas minoritarios. Entonces, convirtamos en una sociedad por acciones y para así tener, digamos, como un gobierno corporativo más propio de lo que es una empresa, una corporación privada. Pero no, es decir, lo que consideramos es que esta empresa ha sido sui generis, y en eso, pues, que lo sea también en la definición y en el diseño de su propio gobierno corporativo. Muchas gracias. María Verónica Graterol, creo que dividir la población en sectores de consumo por niveles es una estrategia a implementar ante los nuevos escenarios en Venezuela. Bueno, es un comentario. Luis Alberto Rosendo. Yo quería, Yaidi, referirme un poco a eso. Sí, seguro. Mire, el tema de la estratificación es complejo. Es decir, cuando este país se estratificó en los años 60 y algo, 70 tal vez, se estratificó era justamente para definir mecanismos, digamos, automáticos de subsidio cruzado a los usuarios de servicios públicos, desde las poblaciones más pudientes hacia las poblaciones más vulnerables. Y eso, pues, suena y pues interesante en el sentido de que
y absolutamente, digamos, justo. ¿Cuál es el problema que ha habido a lo largo de tantos años? Es que esa estratificación ha tenido incidencia también en la estratificación urbana. O sea, se van formando, digamos, como guetos por estratificación social en las ciudades. O sea, barrios pobres para gente pobre y barrios ricos para gente rica, ¿cierto? Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues, en Colombia, y yo particularmente fui director de planeación de Medellín durante 4 años también, antes de ser gerente de PM, y observaba, digamos, como muchos problemas en torno a eso. O sea, hay un tema de discriminación social muy grande que se va generando, digamos, desde el urbano, como una especie de barreras, como cosas de esa naturaleza. Entonces hay que, o sea, por un lado es favorable, es positivo, etcétera, pero por el otro lado puede estar generando problemas de convivencia. Eso, pues, sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, digamos, últimamente en Colombia. Gracias. Ya voy a ir leyendo algunos comentarios y preguntas finales para que podamos hacer el cierre y reflexión final de esta conferencia. Aquí hay una pregunta de Luis Alberto Rosendo. ¿Tienen convenios con otros municipios para la compra o venta de energía dependiendo del caso en un momento determinado? Sí, sí. A ver, EPM, pues en el departamento de Antioquia tiene 125 municipios, incluyendo Medellín. En energía eléctrica es el principal proveedor de energía. O sea, el servicio de alumbrado público es el municipio es autónomo en comprárselo al que quiera. Y pues algunos hacen convenios con EPM, otros se los compran a otros proveedores. Eso es parte, pues digamos, como de la norma. Igual ocurre con el agua. Entonces EPM lo que ha tratado es crear empresas regionales de distribución de agua. O sea, juntar en una sola empresa las empresas distribuidoras de agua de 4, 5, 6 municipios para buscar sinergias y ahorro de costos con eso. Y hay algunas que lo aceptan, otros tienen sus propias empresas de servicios públicos, otros pues hacen lo propio con entidades prestadoras de servicios privadas. En fin, es una mezcla de todos. Pero obviamente, pues respondiendo a su pregunta, es claro, en ese proceso, pues sí hace convenios con municipios, particularmente en los temas de alumbrado público, en los temas de consumo residencial, por ejemplo, eso lo hace directamente a través de los usuarios, ahí no interviene el municipio. Gracias. Tenemos ya comentarios de María Verónica, agradecida con su experiencia en EPM, ingeniero Federico, muy oportuna su intervención. Eileen Álvarez, excelente esta conferencia, inspirador. Joana Córdoba, agradecida, veo que es posible. Marelis Riojas, gracias por excelente ponencia, donde nos comparte su interesante y útil experiencia. Inspira a generar mecanismos replicados en nuestro país, aspirando a resultados similares. Laura Laquintín, excelente conferencia, muchísimas gracias, nos inspira a seguir en este camino. Leonardo Durán, saludos doctor Restrepo, agradecido por excelente ponencia. Me llamó mucho la atención el peso y la importancia que se le da a la participación ciudadana. Mi pregunta es, ¿qué estrategia utilizaron para fomentar y estimular esa participación ciudadana, entendiendo que se requiere tener una alta conciencia cívica? Pues la estrategia fundamental es comunicación, 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 o sea, redes sociales, medios, esa es la estrategia fundamental. Y obviamente, pues mostrando lo que decía ahora, el tema de la rendición de cuentas es lo que hace que, pues, digamos, impulsar y presionar a los gobernantes para que hagan rendición de cuentas es lo que hace que la gente se vaya apropiando de la empresa. Y motivar también el sentido de pertenencia. Por ejemplo, aprovecho que se me olvidó mencionarlo, EPM estableció una tarjeta de financiación
que tuvo, digamos, todos los enemigos posibles, obviamente, los proveedores de tarjetas y operadores de tarjetas de crédito y de débito y de los bancos, etcétera, etcétera. Que lo que decía era, mire, la población más vulnerable no es bancarizable, pero EPM tiene todos los mecanismos a través de las facturas de saber, digamos, cuál es la cultura de pago de cualquiera de los usuarios. Es decir, una información mucho más valiosa que la que puede tener cualquier banco. Entonces dijo, pues la única forma realmente de proveerle servicios bancarios, que a su vez por el hecho de tenerla le abría las puertas al sector bancario, o sea, iba creando su propia historia crediticia. Fue creando una tarjeta que todavía existe y que existe pues y se usa mucho para financiar electrodomésticos, gasodomésticos y aparatos hidrosanitarios mucho más eficientes que los que tienen. O sea, por ejemplo, las poblaciones vulnerables por lo general tienen neveras o refrigeradores que son viejísimos. O sea, es tal vez el electrodoméstico que más dura de todo es una nevera. Pero una nevera de 20 años consume el 40% más de la energía de una nevera hoy. Entonces dijimos, mire, y eso pues tiene que ver con todo este tema de responsabilidad social empresarial. O sea, permitamos que usted compre un electrodoméstico de alta eficiencia hoy y lo paga con el ahorro de la energía que deja de consumir. O sea, ese era el criterio, o sea, no era más. Y se lo financiamos a lo que le cuesta interés, a lo que le cuesta a EPM el dinero, o sea, ni siquiera hacer un negocio financiero con eso, sino a lo que a EPM, el WAC, pues para hablarle a ustedes que conocen pues también, al WAC de EPM, a eso le prestábamos nosotros y le seguimos prestando a los usuarios. Cuando iniciamos ese proceso, hubo unos resultados absolutamente aterradores, porque, pues, aterradores de bien, pues, de sorprendentes. Por ejemplo, en el estrato 1, yo les hago la pregunta, y espero un ratico, a ver si uno o dos de ustedes lo responden. ¿Cuál creen que fue el electrodoméstico más demandado en el estrato 1? Alguien que responda ahí. La respuesta la pueden hacer en el chat y se la leemos. Sí, una de ellas sí, cualquiera, no tenemos Aquí que esperar están mucho. mencionando El primero que responda. televisión, televisores, televisor. Bueno, no. ¿Cómo le parece que el más demandado, la lavadora de ropa? Y eso tenía una connotación social, además, con perspectiva de género muy grande. Estos estratos populares, la gente, pues las mujeres, porque por algunas circunstancias se le asignó esa responsabilidad, aunque debían estar todos ahí, los hombres también debían lavar sus propios calzoncillos, pues para mencionar y ser bien coloquial con eso. A las 4 de la mañana a lavar y a fregar ropa con las manos. Después y dejaban la hornilla con las arepas calentando allá o sin arepas, como mencionaba ahora. Ahora, era un tema de consumo de energía absolutamente ineficiente, pero además con un impacto, digamos, social frente a la calidad de vida de las mujeres, sobre todo muy grande. Pues en el estrato 1 fue la lavadora de ropa el electrodoméstico más demandado. Increíble. Y después iban subiendo, digamos, computadores, televisiones, pues por supuesto también. Aparatos gasodomésticos, pues para mucho más eficientes en el consumo del gas. Temas relacionados, por ejemplo, con la grifería, con los aparatos hidrosanitarios en las casas, modernización de todo eso, sanitarios de bajo consumo, en fin. Y eso es una muestra de cómo, por ejemplo, una decisión o sea, si ellos no tuvieran acceso a ese crédito, no lo pudieran haber hecho, no tenían cómo, no tenían un banco que les prestara la plata. Pues aquí lo hizo EPM y repito, se pagaba con el ahorro que EPM sabía cuál era. ¿Cierto? Y así se le fijaba la cuota de pago. O sea, prácticamente seguía pagando lo mismo, pero ya con un electrodoméstico mucho más eficiente. O sea, ni siquiera, o sea, no se daban cuenta realmente que tuvieran que hacer un esfuerzo adicional para comprarlo.
Muchas gracias. Tenemos comentarios, por supuesto, de agradecimiento, que muchas gracias, enriquecedora experiencia, gracias por compartir sus ideas con nosotros. Por supuesto, quedaron algunas preguntas por leer, pero ya queremos entonces, ingeniero, dar unas palabras de cierre de esta actividad. Sí. A ver, es más un mensaje como de solidaridad con el pueblo venezolano. Y es decir que pues desde lo que podamos nosotros cuentan con todo el apoyo, con toda la solidaridad. No desfallezcan, no desfallezcan. La luz está al final del túnel y la van a encontrar y depende fundamentalmente de ustedes. Así que adelante, un abrazo solidario y con toda seguridad van a salir adelante. Así sea. De verdad que muchísimas gracias, de verdad también en nombre de todo el equipo, de los participantes, invitados, del equipo IESA por tan grata charla y conferencia, por compartir con nosotros. Bienvenido a IESA, por supuesto. Para nosotros siempre será un placer contar con invitados como usted. Profesor José María, no sé si quiere dar unas palabras también finales. No, simplemente muchas gracias, Federico. Estamos tan cerca como ahora y no vamos a desfallecer, tengan la seguridad. Okay. Aquí Un abrazo seguimos. a todos. Muchas gracias. Aquí seguimos. Igual, feliz tarde para usted, feliz tarde a todos los que nos estuvieron acompañando. Hasta luego. Hasta luego.